Hola, saluditos calurosos desde el sur de América, desde Uruguay. Aquí estoy nuevamente para cumplir con mi promesa que les di en el video anterior, donde hablamos de la lunación de Capricornio, la primera lunación del año, la luna oscura del año, y les dije que les iba a hablar un poco más de los eclipses que vienen para el mes de enero y febrero, eclipse de luna el 31, que es dentro de poquitos días, y después el eclipse de sol el 15 de febrero y algunas recomendaciones. Pero antes yo sentí, guiada por mi corazón, que era interesante explicar algunos temas que tienen que ver con la astrología, que tienen que ver con las constelaciones y que a veces crean entre los mismos grupos científicos, religiosos, espirituales, grupos de conocimientos X, se crean confusiones, ¿no? Y bueno, mucho más dentro de lo que es el común denominador de las personas. Entonces me parece interesante empezar por aclarar un poco y desmitificar algunas cosas y mitificar otras. Ya van a ver por qué les digo. Bueno, para esto, como es un tema un poco complicado, preparé algunas láminas con la finalidad de que se pueda ver y se pueda hacer mucho más sencillo todo esto, ¿eh? Entonces vamos a ver estas láminas que les preparé. Eh, a ver si se me hace más fácil explicar todo esto, todo este tema de la astrología. Vamos a ver primero, antes de hablar de los eclipses, ¿qué son constelaciones astronómicas? Acá en la imagen yo escogí varias, varias imágenes de diferentes culturas, por lo menos de este lado, ya voy a buscar el anotador, a ver si, bien, para poderles marcar. De este lado se ve como una persona de la cultura maya o tal vez mexica, azteca, está viendo el cielo y se está imaginando una constelación muy distinta, por ejemplo, a la de los chinos, que sería esta de acá del medio. Aquí se ve que tienen símbolos chinos, nombres chinos, y acá las constelaciones para los egipcios, las diferentes constelaciones, y acá arriba se ve por los nombres, creo que en romano, Perseus, se ven las diferentes constelaciones para egipcios y romanos. Entonces, perdón, para griegos y romanos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las constelaciones astronómicas, no astrológicas, sino astronómicas, las que se ven con el telescopio, las que tienen un nombre eh, dado, son agrupaciones ideales, imaginarias de estrellas que el ser humano vio representadas en el cielo como formas conocidas, pero obviamente para cada cultura las formas son distintas. Eh, Puede ser que haya similitud entre una cultura y otra, pero no siempre es así, porque todo depende del punto de vista del ser humano que está viendo esas estrellas y de un grupo, de un colectivo de seres humanos de ese entorno que dijeron, ay, sí, verdad, esto parece un perro, esto parece un león, esto parece un oso, vamos a ponerle ese nombre y está todo asociado a la cosmovisión de cada cultura. Entonces, como depende de la imaginación del colectivo de cada cultura en la Tierra y de la forma que le dieron y de la historia que le dieron, eso como que se plasma de alguna manera en esa cultura. Eh, Igual las constelaciones astronómicas no son finitas, no tienen fronteras, porque una estrella desde acá la podemos ver que está como al lado de la otra, pero en realidad están a millones, millones de años luz una de la otra. Simplemente que unas son más brillantes, otras están pasando cerca, pero no en un sentido relativo, ¿no? De las longitudes. Así que no necesariamente pertenecen a un cúmulo de estrellas, sino que desde nosotros, desde nuestro punto de vista, lo podemos ver así. Entonces, son ideales, son imaginarias, no tienen frontera, no representan un punto de vista fijo, porque no tienen una cantidad de grados por lo cual nosotros podamos medir algo con ellas, y son variables en cada cultura. Esas son las constelaciones astronómicas. Ahora veamos que estos nombres que se les dan a estas constelaciones muchas veces tienen que ver con mitos, con leyendas, con los dioses de esa cultura. Por lo menos a nosotros nos han llegado y que las hemos tomado en astrología, se han tomado en astrología, provenientes de las culturas occidentales que básicamente sus mayores exponentes son los griegos y los romanos.
y que a su vez han tenido influencia de los árabes, de los egipcios, de los caldeos, de los babilonios, y de todas las investigaciones astronómicas y astrológicas que ellos hicieron en su momento. Entonces, los griegos y los romanos, pues, tomaron todo eso, le dieron sus nombres, le dieron nombre a los planetas, los nombres de sus dioses, y les colocaron sus mitos y sus leyendas en las estrellas, ¿no? Y con eso, pues, comenzó ese afán que tiene el ser humano de darle una coherencia, una lógica a su vida, ¿no? A su historia. Entonces, bueno, estas historias que se crean en relación a estas constelaciones astronómicas, traen como en cada conciencia, en cada cultura, traen como un plasma, traen como la conciencia colectiva crea esa historia para esa conciencia y es como un modelo de comportamiento. Entonces, esas constelaciones podrían representar un modelo de comportamiento, una historia, con su nombre, que el nombre, la palabra ya de por sí es importante, ¿no? Porque tiene todo un contenido simbólico, tiene todo contenido vibracional. Es posible que todo esto también venga de culturas muy anteriores a los egipcios, a los caldeos, a los babilonios, como puede ser la cultura lemuriana, las culturas atlantes, y quién sabe cuáles otras más que nosotros todavía no tenemos conciencia de que existieron en la Tierra, pero que yo siento en mi corazón y estoy segura de que existieron muchas otras culturas desde que la Tierra es Tierra, desde que sirve para habitarla y experimentar acá la vida como humanos, o como extrahumanos, o intraterrenos, o, bueno, o extraterrestres, pero para estar acá. Entonces, todos estos mitos, todas estas historias que se crean en relación a la astronomía, la astrología, los planetas, no son verdades, pero tampoco son mentiras. Son, podríamos decir que son mentiras verdaderas, ya que todo lo que el ser humano cree, lo crea. El ser humano es, bueno, es mi punto de vista en este momento de mi vida, está acá en el planeta para crear, para usar su mente creativa, su acción, sus emociones, toda su energía enfocada a crear una experiencia, para poder transmitirla a, a esa energía fuente de la cual provenimos, y que esa energía fuente de la cual provenimos se expanda, se alimente de ella, ¿no? De todos esos cuentos, de todos esos mitos, de todas esas historias que nosotros nos creamos. Entonces son como modelos de comportamiento, arquetipos antiguos que están instalados allí. ¿Quién los instaló? ¿Quién los creó? Los creó el hombre, desde acá, desde la Tierra, desde el punto de vista humano. Los creó de acuerdo a la realidad que tenía en ese momento. Entonces, yo me baso sobre todo, o me aclara mucho la mente, un principio de la cultura del chamanismo Huna, de los Kahuna, del Hawái, de la Polinesia, que es el principio Pono, el cual dice algo así como la eficacia es la medida de la verdad. Es decir, que lo que te funcione, lo que te sea eficaz en tu vida es la verdad. Lo que te haga provecho, lo que te haga evolucionar, es ese cuento, esa historia, ese mito que tú quieras creer, porque ese mito o esa historia te va a llevar a un crecimiento, a un proceso, a una experiencia que tú quieres venir a vivir a la vida, entonces es perfecto para ti. Hoy el ser puede llegar a ser consciente de estar creando constantemente su experiencia a través de sus creencias, de sus símbolos, de sus emociones y sus acciones en el tiempo presente. Sabemos que en el presente estamos creando el futuro, incluso estamos modificando el pasado cuando nuestra creencia se transforma, incluso en nuestros ancestros se puede transformar ese pasado, porque el tiempo también es un mito, también es una invención humana, también es una creencia para poder experimentar y medirnos dentro de lo que es la experiencia humana. Entonces, también sabemos en la actualidad, o nos llega también ese mito en el cual yo quiero creer y lo creo, de que requerimos de una conciencia que es lo que llaman la masa crítica, un porcentaje de algunos seres pensantes, conscientes, una cantidad medida
en porcentaje a la cantidad que somos de seres en el planeta, que sirva para instalar un mito como verdad. Eso en relación con la eficacia y la credibilidad de ese mito. Esa el crédito que nosotros le damos al mito que queremos instalar es lo que hace que ese mito se instale, o sea, la fe, la certeza absoluta de que es así. Entonces, esa masa crítica en este momento, lo que llamamos la era de Acuario, o lo que estamos tratando de formar parte de esa masa crítica para el cambio de conciencia, lo que queremos es que el mito sea un mito armonioso, un mito coherente con nuestro corazón y nuestra mente, un mito donde nosotros entendamos que somos creadores de esa realidad y que la podemos hacer justa, equitativa, amorosa para todos, de que el planeta Tierra, la Madre Tierra, lo tiene todo, de que también es un ser vivo, es un ser que nos presta toda su densidad para que nosotros podamos experimentarnos acá. Bueno, ese mito de la era de Acuario, que estamos algunas personas en concordancia y vibración con sostenerlo y crearlo, tiene que ver mucho con el sentido que le damos a lo que es el signo Acuario. Ahora les voy a hablar de lo que son los signos. Pero primero, quiero presentarles lo que es el zodíaco astrológico, que las constelaciones astrológicas del zodíaco astrológico tropical, por lo menos hay uno sideral que no es igual, pero por lo menos este tropical, que es el más conocido en nuestras culturas occidentales, se basa en las estaciones del año, se basa en los climas, no se basa en las constelaciones como se cree. Puede ser que en alguna época las constelaciones astronómicas coincidían con las constelaciones astrológicas que se crearon en ese momento. No es posible, pero quiero hacer esto bastante gráfico, por eso les trajo esta imagen acá, ¿verdad? Para que entendamos lo que es la astrología tropical. El zodíaco astrológico tropical es un área de referencia, que tiene su base en las estaciones de la Tierra, de la naturaleza, es decir, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Esto, ¿cómo lo medimos? Lo medimos por unas líneas, como esta que está acá, que es la línea eclíptica, y el ecuador celeste, que también son líneas imaginarias, por supuesto, que eso no está trazado así tampoco en el cielo, pero que tienen una medida. Estas sí tienen una medida, estas sí están basadas en una forma para medir. Igual que como el ser humano creó el tiempo, las horas, los años, los meses, los minutos, pues también esta es una forma de medirse dentro de esas líneas y los puntos base son el equinoccio de primavera, que sería el punto cero, o sea, cuando todo resurge, cuando todo nace, el niño, por eso está asociado con, el primer punto está asociado con Aries, a Aries se le da toda esa energía, y a lo mejor en la época en que se creó esto, en que esta masa de seres inteligentes y conscientes crearon este tipo de medida astrológica, que es más hacia lo psicológico, hacia la influencia en nuestro cuerpo y en nuestra energía, es posible que el primer punto de Aries estuviese asociado con una estrella de la constelación de Aries que pasaba en ese momento, pero ya no es así. Ahora ha cedido las constelaciones astrológicas con respecto a las constelaciones astronómicas, pero eso no quiere decir que se ha perdido el significado, ¿no? ¿Por qué no se ha perdido? Bueno, por lo que les dije anteriormente, porque son mitos instalados de una conciencia que se ha repartido durante millones de años, levantando cartas astrales, levantando tránsitos, observando cómo influye en cada una de las personas esos puntos creados dentro de la eclíptica y del plano ecuatorial para cada ser
humano en el planeta. Entonces, en eso está basado la astrología tropical. Y, por supuesto, que tiene que ver es con algo que es más medible, que es cuando sale el sol y se presenta el equinoccio, que es el mismo tiempo de sol y de oscuridad, el mismo tiempo de noche y de luz, y por supuesto eso es un tiempo que nosotros lo podemos sentir y que podemos ver también cómo la naturaleza responde a ese punto y a todos los demás puntos que vienen después, ¿no? El solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Entonces, lo que es el zodíaco astrológico o las constelaciones astrológicas de la astrología tropical es una zona limitada por dos planos paralelos en la eclíptica, donde referenciamos los movimientos del Sol, de la Luna, de los planetas cercanos a la Tierra y de las mismas constelaciones astronómicas a través del zodíaco. Es decir, que a través de estas líneas es que nosotros referenciamos los movimientos de los planetas. La eclíptica, esa línea, se llama eclíptica, y eclíptica tiene mucho que ver con los eclipses, por eso yo quise comenzar con esta explicación. La eclíptica es un eje que representa un punto de referencia para determinar los cambios de la naturaleza y los movimientos planetarios. Los moldes arquetipos, esos signos zodiacales que ustedes lo ven acá ahora representados en la eclíptica, alrededor de la Tierra, en esa franja imaginaria pero medible, que se creó para estudiar al ser humano en su comportamiento y en la influencia de esas áreas en su vida, ¿no? Entonces, esos puntos de referencia o esos moldes arquetípicos están en esa longitud celeste alrededor de la Tierra y que es independiente de las constelaciones, de las cuales sí se conservan los nombres, ¿no? Entonces se conservan los nombres de la constelación de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, de Virgo, de Libra, que por ahí después vamos a hablar de otra constelación que antes era Libra, que antes de que se llamara Libra, de Sagitario, de Escorpio, perdón, de Sagitario, de Capricornio y de Acuario y de Piscis. Siguen siendo los mismos nombres, eso no quiere decir necesariamente que la constelación esté en esos puntos de referencia, sino que los nombres se conservan. Cada signo o cada área es una medida que abarca 30 grados. Abarca desde el 0, por ejemplo, el 0 de Aries. ¿Cuál sería el 0 de Aries? Como les expliqué anteriormente, el punto cuando el Sol toca el ecuador celeste, ese punto de la eclíptica que nosotros empezamos a sentir, bueno, que ya es el inicio, y el inicio significa la primavera. Entonces esto tiene 30 grados, el grado 0 al grado 29, ya el grado 30 representa el 0 de Tauro, ¿no? Entonces hay un área que abarca 30 grados de esa longitud, es decir, que hay 12 signos del zodíaco y cada uno tiene 30 grados, eso suma 360 grados, que es la cantidad de grados que mide la circunferencia. Entonces, cada energía, arquetipo, gobierna, por decirlo de alguna manera, influye desde lo más intenso de sus cualidades, que sería 0 grados, lo más básico, lo más intenso de esos arquetipos, de esos moldes, de esos comportamientos, de esos mitos, hasta lo menos intenso, que sería ya cuando va cediendo para poder darle paso a la nueva energía, que sería la energía del signo consecutivo, en este caso, del signo Tauro, después de Aries, ¿no? Entonces, Aries, o la constelación astrológica, ¿no? El espacio de Aries en el ecuador celeste, en esta franja, es un espacio que mide aproximadamente, que mide 30 grados y que se conecta con Tauro, que también mide 30 grados, y se van como interrelacionando esos arquetipos y esas formas. La explicación es más o menos como la del círculo cromático. Ustedes ven acá, yo les coloqué un círculo cromático para que puedan imaginarse cómo sería esto, ¿no? Supongamos que en el círculo cromático, Aries representa la energía del rojo, y ese rojo está puro, intenso a los 0 grados, a 1 grado, 2 grados,
y después se va diluyendo, se va matizando hasta convertirse en naranja, que sería, por ejemplo, lo más cercano a Tauro. Y así es más o menos como les podría explicar la influencia, la conformación de este círculo como en relación a los colores, porque son vibraciones, y vibración es luz, es color, es sonido, es una cantidad de cosas que a veces nosotros pasamos por alto, nos parece que no es perceptible, pero que sí es sensible en nuestro cuerpo, esa influencia electromagnética de esos campos que están basados en los cambios climáticos, en los cambios de la naturaleza, son sentidos por nuestro cuerpo en cualquier lado que estemos de la Tierra. Las constelaciones astronómicas, de las que hablamos anteriormente, se mueven a través también de esta línea imaginaria llamada Ecuador Celeste, y de allí se saca que dan una vuelta completa, o sea, cada constelación astronómica da una vuelta completa a través de 25.800 años. Y bueno, de ahí vienen todos estas mitos, estas historias de las eras. La era de Acuario, la era de Piscis, la era de Tauro, y de los cambios que se producen, de las influencias generacionales, colectivas que se producen entre 2000 y tanto a 3000 años, que es lo que dura la influencia de cada una de estas constelaciones a través de esta forma de medida que nosotros hemos adquirido a través de las culturas occidentales, sobre todo de los griegos, los romanos, los caldeos. Bueno, las constelaciones astronómicas han cedido en grado respecto a los signos representados en la franja celeste. Es decir, que cuando decimos que el sol astrológico está en Aries, quizás astronómicamente esté pasando cerca de la constelación de Piscis y no de Aries. Para la astrología tropical, el sol recién tocó el punto del ecuador, que da inicio al equinoccio de primavera, al norte, al cero de Aries, señalando la influencia de la primavera, de esa naturaleza que es el deseo de florecer, el deseo de nacer, el deseo de experimentar, de conquistar el propio yo, de saber quién soy yo, que esto, algunas cualidades que le otorgamos a esa franja de Aries. Existe también la astrología sideral. En la India, por ejemplo, se utiliza la astrología sideral, donde hay otros puntos de vista más cercanos a su cultura y a su religiosidad. Como les dije anteriormente, si yo hubiese nacido en la India, seguramente yo sentiría más las influencias del signo sideral que me tocaría ahí, que creo que me toca Géminis, y yo en la astrología tropical soy Aries, pero como yo nací en una cultura occidental, nacida en esta zona del planeta, tengo más influencia del colectivo y de las culturas y de los conocimientos de este lado, entonces no me siento identificada con el signo Géminis, que sería el signo que me tocaría, por ejemplo, en la cultura, en la astrología sideral, ¿me explico? Pero de repente hay otras personas que sí, que están más llevadas hacia ese tipo de conciencia, hacia ese tipo de cultura, que se sienten más identificados con todo eso. Entonces, la cultura india, por ejemplo, estoy poniendo cualquier ejemplo, les podría explicar un poco más acerca de su yo soy, acerca de su evolución, acerca de sus influencias, porque tienen mayores creencias de ese lado. Por ejemplo, yo estoy dando todas estas charlas, estoy explicando todo esto porque, bueno, porque hay personas que dicen, bueno, que la astrología no funciona porque hay un desfase con referente a las constelaciones astrológicas, o el descubrimiento, supuestamente, de la constelación de Ofiuco, que dice que ahora hay 13 signos, no sé qué, y por eso que yo quería explicar esto, ¿no? La constelación de Ofiuco siempre estuvo ahí, los antiguos astrólogos y astrónomos la reconocían, la conocían. Es parte de la constelación de lo que nosotros llamamos ahora Libra. También pasa por Escorpio, que Escorpio tiene mucho que ver con Ofiuco, porque Ofiuco es una serpiente,
y Escorpio, uno de sus animales, también es representado por la serpiente, uno de sus arquetipos, y también con Sagitario. Entonces, esa constelación siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no entra dentro de esa franja celeste que fue tomada como punto de referencia para medir los movimientos de los planetas, de las constelaciones y de todos los satélites alrededor de la Tierra que pudiesen tener influencia de acuerdo a los cambios en la naturaleza, los cambios climáticos, los equinoccios y los solsticios, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí como en esta imagen que ustedes ven, que está la constelación de Ofiuco, que es enorme, y después en el fondo ven como unas imágenes de la constelación de Libra, de Escorpio y de Sagitario un poquito, y ven que ella atraviesa casi que las tres constelaciones, pero que no entra, no toca esa franja celeste de la cual nosotros los astrólogos tomamos referencia para sacar nuestros diagnósticos y nuestros estudios. Por eso no hay 13 constelaciones, por eso no existe un 13º signo. ¿Sí? Aquí lo único que se maneja en astrología con 13 es las lunaciones, cuando en el año, ese año inventado también por el calendario gregoriano, que es por el que nosotros nos regimos, en vez de 12 lunaciones, hay 13 lunaciones. Pero ahí sí se maneja el número 13, pero no con los signos. Los signos son esos modelos arquetípicos por los cuales nos basamos en esta astrología y en muchas otras astrologías. Entonces, el mito este de la constelación de Ofiuco, por lo menos en este momento de nuestra evolución, no ha entrado en nuestra conciencia. Yo no digo que no vaya a entrar, es posible que de aquí a unos tantos miles de años o menos, quizás 500 años o no sé, el consciente colectivo de esta cultura asimile a la constelación de Ofiuco a todo lo que tiene que ver con su mito, con su molde arquetípico, y entonces le demos como un 13º signo. Pero en este momento, nuestra conciencia colectiva, nuestra cultura, nuestras influencias, lo que viene de atrás, no le ha dado paso a una nueva constelación dentro del ámbito. Además, se tendría que crear otro sistema de medida del plano de la eclíptica con el plano del Ecuador para poder incluir dentro de nuestra influencia a Ofiuco. Y bueno, para salir del molde de estos arquetipos, primero hay que reconocerlos, para eso es interesante la astrología. Desde ese punto de vista es que yo siempre la he tomado, la he amado, la he estudiado y la he enseñado. Desde el punto de vista de que nosotros, para poder salir de los moldes arquetípicos y tener la libertad de crear, tenemos primero que conocer en dónde estamos metidos. Tenemos primero que reconocer cómo nos influye o no cierta cosa para poder levantarnos por encima de esa energía, transformándola en algo provechoso para nuestra experiencia humana y la de nuestro entorno. Y para eso, pues entonces, tenemos que ser muy observadores, autoobservadores de nuestro interno, porque en sí, nuestro interno, nuestra mente, el mundo que nos rodea es un reflejo de todo eso que nosotros tenemos internamente y que vamos proyectando. Entonces, hay que integrar primero, reconocer primero todo lo que nos influye, todas las creencias que tenemos, todos los mitos que nos creemos, y bueno, y como dice el principio Pono, si el método es eficaz, entonces para mí es verdadero, a mí me sirve. Eso no quiere decir que los demás no sean verdaderos. Precisamente de eso se trata la conciencia de esta cultura, de este mito que queremos darle vida, que es el de la era de Acuario. Se trata de que dentro de toda la diversidad de creencias, todas son verdad, porque son verdad para cada quien que lo está creando. Entonces, debemos sí ser capaces nosotros de elegir conscientemente desde nuestro poder creador el papel que queremos representar humanamente. Fíjense cómo lo coloqué incluso acá, humanamente, porque es la mente la que está proyectando
esos papeles que nosotros estamos representando. En sí, nosotros somos una energía que queremos experimentarnos para saber cómo es una sensación, cómo es una emoción, cómo es un sabor, cómo es un color, cómo es una forma. Pero en realidad esto es totalmente holográfico, totalmente imaginario. Entonces, el propósito que nos impulsa a continuar la vida en la Tierra, para mí es lo más interesante, el propósito del alma. El propósito del alma que muy bien en la astrología evolutiva, que es la astrología que yo manejo, se ve en los nodos lunares, se ve por lo menos la forma como se va desarrollando ese propósito en nuestra vida. Y pues el estar en ese propósito nos da mucha libertad, nos da mucha paz de saber que, bueno, que vinimos a la vida, que vinimos a la experiencia humana, a vivir nuestros procesos hasta que podamos ser conscientes de que lo elegimos de esa manera y que todo lo que estamos haciendo es perfecto, y que cada proceso de cada quien es perfecto como es. Esa es la propia libertad, esa es la propia paz y esa es la propia conexión con nuestra divinidad, con nuestra conciencia superior. Y eso se logra cuando nosotros estamos de verdad bien conscientes de estar en esta vida porque la queremos transitar de la mejor manera, porque si no, entonces esas influencias astrológicas, astronómicas, siderales o tropicales o como sea, nos van llevando para allá y para acá como un barco a la deriva, como una ola lanzada sobre una corriente de agua, o sea, no tenemos dirección. Precisamente, como todo es energía, todo genera un campo electromagnético, una interrelación que nos influye o no de acuerdo al tipo de vibración que nosotros generamos. Todo tiene que ver con nuestra vibración. Si nosotros generamos una vibración desde el corazón, una vibración acorde nuestros pensamientos con nuestras emociones y nuestras acciones, una vibración coherente, una vibración de lo que podríamos llamar, por darle algún nombre, amor incondicional. Esa vibración va a traer a nosotros eso mismo, amor incondicional. Entonces, no hay planeta que se nos interponga, no hay luna que nos suba y nos baje la marea, porque si la hay y nos influye, pues nosotros la vamos a poder detectar y vamos a poder saber por qué está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, esa interrelación que se da entre los planetas, entre esos puntos equinocciales, entre el Sol, la Luna, la naturaleza, las aguas, todos los sistemas planetarios, los sistemas estelares, toda esa interrelación es lo que nosotros, esa interrelación entre los campos magnéticos es lo que nosotros estudiamos realmente, cómo influye todo eso en nosotros a través de la astrología. Gracias a Enoch, o Tot el Atlante, o Hermes Trismegistro, como dicen que fueron sus encarnaciones, tenemos grabado, y bien grabado en piedra, principios en los que se basa la astrología. Por eso sabemos que también la astrología proviene de Egipto y de mucho más allá. Por ejemplo, como es arriba, es abajo. Ahí podemos entender en ese principio hermético que, que nosotros estamos siendo influidos y nosotros a la vez estamos influyendo lo que está en el universo que nosotros vemos externo y que eso también está internamente en nosotros. El principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto, son principios energéticos que el conocimiento de estos principios nos lleva a una comprensión eficiente y poderosa, un autoconocimiento iniciático, un autoconocimiento que nos lleva a iniciarnos en un nuevo nivel de conciencia, donde vemos las cosas desde otro punto de vista, ¿no? El punto de vista astrológico es un punto de vista desde arriba, que puede observar el mapa y ver cómo se diseñó un prototipo de vida para experimentar X o cual realidad, ¿ok? Los principios chamánicos, por ejemplo, de diferentes culturas, por haber conservado su sabiduría, por haber conservado sus conocimientos sobre la tierra, sobre todo lo que hay arriba, pero también lo que hay en el mundo de abajo, el mundo intraterreno o el submundo, como también lo que hay en el mundo de arriba, el mundo estelar, el mundo del cielo, el mundo
el mundo etérico. Bueno, todo eso los indígenas, las culturas autóctonas, originarias de la tierra que se han podido conservar, lo tienen todavía y hay mucho que aprender de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos fluyen con la naturaleza, ellos fluyen con los cambios, ellos fluyen con los ciclos, ellos no les tienen miedo a la muerte, ellos no le tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Porque saben que es parte de lo que nosotros vinimos a experimentar, esa oscuridad y esa muerte que en realidad es una transformación de la materia, una transformación de la energía. Entonces, saben ellos que todo está interconectado, saben que con todo que con toda existencia hay una interrelación electromagnética, incluso no solamente en la Tierra, sino con diversos planos en diferentes dimensiones, por ejemplo, en el plano de los sueños, en el plano de los trances, cuando la mente se deja a un lado y entramos en otro nivel de conciencia donde las cosas se ven con otras dimensiones. Bueno, esto con respecto a las culturas chamánicas que por lo menos yo estoy dando un curso que se llama astrochamanismo, que es un intento mío de unificar mis conocimientos astrológicos evolutivos con el chamanismo o con lo que le llamamos chamanismo, ¿no? Lo que es la sabiduría, la ingeniería de las culturas ancestrales con respecto a la vida. Las nuevas ciencias cuánticas, ¿no? La física cuántica, la mecánica cuántica, todo esto que está surgiendo en la ciencia también apoya lo que es la astrología. Y lo que yo les he explicado acerca de los mitos y cómo esos mitos se plasman y cómo se crean las realidades. Entonces, por ejemplo, están esas teorías del campo holográfico que describen claramente el mito astrológico, ¿no? Porque son como las proyecciones mentales de las creencias, de los mitos, de los moldes arquetípicos que nosotros los seres humanos tenemos como base para la experiencia humana y que está representada en planetas, en el cosmos. Cosmos significa orden, entonces orden, medida, todo esto que nosotros, el tiempo, todo esto que nosotros hemos diseñado para la experiencia humana es, es ahora como verificable o por lo menos creíble a través de las nuevas ciencias y de las nuevas tecnologías. Bueno, la llamada era de Acuario, como les dije anteriormente, también es un mito, pero es un mito integracionista. Es un mito donde todas las cosas que tienen que ver con la creatividad humana, todo tiene espacio y es a través del discernimiento de un yo consciente, consciente con ese, ¿no? Con ese de elevación, de ver las cosas desde arriba, elige la creación de la realidad para el planeta y para las próximas generaciones. Entonces, esto es el mito integrativo de la era de Acuario. La co-creación en grupo es este mito. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los eclipses. Bueno, espero que hayan entendido todo este tema, me pareció bastante oportuno antes de hablar de los eclipses. Bueno, porque eclipse también, que proviene del latín eclipsis, cuyo origen es un vocablo griego que significa desaparición, también tiene que ver con ese plano que les hablé ahorita, que es el plano de la eclíptica. O sea, si no pasa por el plano de la eclíptica, no se produce el eclipse. Si el Sol y la Luna estuviesen por otros lados, no por esas franjas que se inventaron, que se crearon para poder medir el movimiento de los planetas, en especial del Sol y de la Luna, entonces no podríamos predecir o saber cuándo va a ocurrir un eclipse o no. Bueno, entonces el eclipse es un evento astronómico, sí, es astronómico, que ocurre cuando un objeto en el cielo se mueve dentro de la sombra de otro. Entonces eclipse, que significa desaparición, es eso, ¿no? Es como que uno de los planetas se desaparece o se ensombrece. Se utiliza con mayor frecuencia para describir el eclipse solar cuando la sombra de la luna, como vemos en este caso, no, en este de acá abajo, el eclipse solar es el de acá abajo, cuando la sombra de la luna se sitúa dentro de la sombra de la Tierra. Entonces no podemos ver el sol completo porque está atravesada la luna, está haciendo sombra, no se ve
sino el halito así alrededor del Sol. Y el eclipse lunar, cuando la sombra de la luna se proyecta en la Tierra. Entonces ahí es la Tierra la que hace sombra a la luna y por eso no se puede ver. No se puede ver cuando es luna llena. Debería haber luna llena, pero no se puede ver porque está la Tierra alineada entre el Sol y la Luna en los mismos grados y en la misma posición o longitud de la eclíptica, de manera de que no se puede ver. Normalmente una luna llena es eso mismo, pero la Tierra queda en una posición o más arriba o más abajo, de manera que el Sol le puede irradiar esos rayos iluminantes a la luna y la luna los refleja a la Tierra. Pero cuando la Tierra está ahí, en todo el medio de esa longitud de la eclíptica, entonces no se ve y por eso, bueno, puede ser hay diferentes tipos de eclipse, también puede ser un eclipse penumbral, puede ser un eclipse parcial o puede ser un eclipse total. Tanto de Sol como de Luna hay diferentes eclipses, dependiendo de la longitud, de cómo se encuentren con respecto a la eclíptica. El eclipse de luna, que es el que se va a dar, por ejemplo, el 31 de este mes, dentro de pocos días, el satélite, en la luna, se halla en el signo opuesto que el Sol, ¿sí? Porque es un eclipse de luna, se da solamente cuando va a haber luna llena, porque si no, igualmente una luna nueva no podría producir un eclipse de luna, porque ya está eclipsada, ya está oscura. Entonces, la posibilidad astrológica es la de poder observar todas las energías que están en oposición y que develan cómo los opuestos pueden complementarse. Por ejemplo, en este caso, el eclipse va a ser en el Sol en Acuario y la Luna en Leo, que son signos opuestos. Que debería haber entonces una luna llena, debería ser la primera luna llena del año en el signo de Leo, con el Sol en el signo de Acuario. Pero no se va a ver en algunas partes del planeta, por algunos minutos, no se va a ver esa luna llena, pero solo por unos minutos. Igualmente, aunque sea por unos minutos, es algo, digamos, no tan frecuente, aunque sí, durante todos los años hay por lo menos 4 eclipses de Sol y de Luna, puede haber hasta 5 eclipses entre Sol y Luna, pero, o sea, que es común que todos los años haya eclipse, pero no es lo común porque nosotros estamos esperando una luna llena que florece, que se ve todo, que refleja los rayos del Sol y resulta que por un tiempo no la vemos. Entonces es algo que produce algún tipo de movimiento en nuestra conciencia y está bueno saberlo. ¿Para qué? Para asustarnos, como antes. No, ese mito ya no. Es para integrar, es para buscar la manera como esos arquetipos, esos moldes y sus significados, en este caso lo que significa Leo y lo que significa Acuario, y en los lugares donde incida en nuestra carta natal, revele cómo nosotros podemos integrar esos opuestos. Entonces, provoca una potencialización del signo en el que está el Sol. Bueno, porque el Sol queda él como con toda la energía, no le da nada a la luna por esos momentos, ¿no? Porque la Tierra, su sombra se lo impide. Por lo que hay que estar muy atento de los desbordes emocionales que las personas puedan tener, ¿no? Porque por un lado, la luna no está recibiendo la luz del Sol, no está recibiendo eso que necesita para encontrar todo lo que se está moviendo dentro de sus emociones, dentro de su subconsciente, que es lo que representa la luna. Los eclipses de luna y los eclipses en general apagan la energía en algún aspecto de nuestra vida. En algún aspecto de nuestra vida no vemos las cosas claras. Esto marca de alguna manera un momento útil para abrir un espacio meditativo y reflexivo, igual que la luna nueva. La luna nueva, como les dije en la clase anterior, en el video anterior, es un momento de oscuridad para entrar en ese vacío, en ese estado de meditación, de introspección, y poder también limpiar cosas de las que nos tenemos que vaciar para poder renacer, que es el significado de ese ciclo. Igual es una luna en eclipse.
Tiene el mismo significado, solo que, bueno, que con una, digamos, con una mayor potencia para poder tomar esto como punto de inicio de algo nuevo. Acaba como una fuerza creadora impulsora de los cambios y de cortes que ya habíamos iniciado en otras fases lunares. Es muy interesante porque es una fuerza que nos va a ayudar a dar todos los cambios que necesitemos para iniciar algo nuevo, para cortar con todo tipo de relaciones que ya no nos convienen, ya sean relaciones laborales, relaciones afectivas, relaciones de cualquier tipo, también con creencias, también con dogmas, también con paradigmas que no nos dejan nuestra libertad de crear abiertamente lo que queremos experimentar en nuestra realidad. Sabemos que, no voy a entrar en ese tema porque me llevo como 2 horas acá, pero sabemos que la mayoría de nosotros sabemos, presentimos o tenemos algún conocimiento de que todas estas cosas han sido manipuladas por los que saben, digamos, por los que conocen cómo se crearon estos mitos y cómo se creó toda la manipulación en cuanto a las realidades que nosotros creemos que estamos viviendo. Entonces, para poder también cortar con eso, para dar de una vez apertura a la conciencia de la era de Acuario, pues podemos utilizar estas energías, precisamente la de este 31 de enero, es una energía que está en Acuario y Leo, por la cual podemos integrar la fuerza de nuestro corazón, que es Leo, con la de nuestra conciencia superior, nuestro tercer ojo, nuestra conciencia cósmica, que es Acuario, la conciencia creadora. El eclipse de sol. El eclipse de sol, bueno, siempre se dice que un eclipse de sol tiene mucha más fuerza, más influencia que un eclipse de luna. Debe ser porque también nosotros estamos acostumbrados a la luna nueva. La luna nueva es prácticamente esa oscuridad en la que tenemos que mes a mes entrar y reflexionar. Pero el eclipse de sol, pues no estamos muy acostumbrados, aunque ocurra 3 veces en un año. Cuando la luna oculta el sol, simboliza que algo relacionado con el arquetipo lunar, es decir, con la madre, con lo femenino, con lo pasivo, con lo oculto, con el inconsciente, tiene más fuerza para interponerse, poner fin, apagar la fuente de poder que simboliza el Padre Sol, que es una energía de acción, una energía masculina, una energía de dirección, una energía que nos lleva a tomar decisiones y dirigir nuestra vida hacia algo, ¿no? Entonces quiere decir que la luna, en este caso, se toma el protagonismo, tapa el sol. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a eso porque somos como más solares en nuestras culturas, estoy hablando, ¿no? En nuestra cultura occidental, esta de las que le he venido hablando desde el inicio, somos más solares que lunares, no estamos muy acostumbrados a lo femenino. Esta cultura viene siendo patriarcal, más que todo machista también, entonces no estamos acostumbrados a ese aspecto del inconsciente, por eso puede ser que nos afecte de alguna forma más el eclipse de sol que el de luna. Este oscurecimiento o pérdida puede ser interpretado localmente en el signo y grado zodiacal donde ocurre y su vecindad, es decir, los planetas. La vecindad son los planetas que están aspectando o que están aspectados por el eclipse. Lo que representa el eje de las casas y los planetas personales que toca esta fuerza, es decir, el eclipse, nos llevará a dar inusual importancia y énfasis en nuestras vidas. Por ejemplo, si el eclipse de sol, en este caso el eclipse va a ser una luna nueva que está en el signo de Acuario. O sea que el sol y la luna van a estar en el signo de Acuario, en los mismos grados, y por eso se va a producir ese eclipse. Entonces, eso quiere decir que todas las personas que tengan el sol en Acuario van a estar sintiendo esa influencia, pero también los que están en la sombra, es decir, en el signo opuesto, que es Leo, pero también los que están en los signos en cuadratura, en los signos en trígono, que todo esto tiene mucho que ver con las posiciones astrológicas, pero también cuando los planetas con los que nacemos, los que llamamos planetas personales, por ejemplo, si tenemos Venus, por ejemplo, lo tenemos, o Mercurio, lo tenemos en Acuario, entonces también va a estar aspectando ese aspecto nuestro y también las casas donde nosotros tengamos
Acuario y donde tengamos a Leo. Por eso es importante, al que le interese, hacerse un estudio astral, personal, para saber por lo menos en dónde, en qué medida y en dónde nos estaría afectando el eclipse. De esta forma, pues podemos tener mayor conciencia para dirigir nuestras acciones en función de, más bien que el eclipse, empoderarnos para iniciar cosas nuevas, para dejar ir cosas que ya no nos sirven, o para ir hacia el pasado y ver también cuánto hemos crecido, cuánto hemos evolucionado en conciencia, o cuánto no, y qué es lo que tenemos de una vez que tomar decisiones y dejar ir. Entonces, esta parte de la vida en donde se presenta el eclipse en nuestra carta natal se sacude de tal manera que tenemos que movernos. Es como una energía que nos empuja, una fuerza que nos empuja irremediablemente hacia adelante, revelando también una condición o algo que nosotros no teníamos consciente. O sea que el eclipse del sol nos va a mover el tapete, nos va a sacar de nuestra zona de confort, en esa área de la vida que nos toca en nuestra carta natal. ¿Con qué función? La función de que podamos ir hacia adelante, que no nos quedemos ahí como que muy tranquilitos, esperando a que las cosas pasen por sí mismas. Nos mueve a los cambios, a las rupturas, a dejar ir las cosas que hay que dejar ir. Por eso, durante los eclipses, después de los eclipses o en esos tiempos se da mucho las mudanzas. Esas mudanzas pueden ser también los cambios a nivel laboral, también pueden haber muchos cortes en relaciones de pareja, relaciones de amistades, con grupos también, sobre todo ahora que está en Acuario, como decir, bueno, ya con este grupo como que cumplí mi propósito, lo que tenía que aprender, como que no me aporta nada, y amorosamente, y siempre siendo muy agradecidos, dando gracias por todos los procesos de nuestra vida y todas las personas, animales y cosas que se nos presentan, pues dejar lo que tiene que dejarse para abrirse a nuevas posibilidades, vaciarse para que pueda entrar lo nuevo. Entonces también se dan muchas liberaciones de muchos tipos durante los eclipses del sol. Claro, a nivel mundial, en astrología mundana, astrología que se tiene que ver con los países y sus dirigentes y todo eso, es lo que más yo creo que se ha estudiado. La influencia de los eclipses también es bastante fuerte, con todo lo que es también los temas de los movimientos de la Tierra, de los terremotos, de los tsunamis, de tornados, de todo eso después de los eclipses. Los eclipses también tienen un estudio, se ha estudiado los eclipses de acuerdo a una serie que se llama Saros, que creo que Saros también significa serie, que son una serie que tiene que ver con una medida que son 223 meses sinódicos. Los meses sinódicos son los meses que se toman con las lunaciones, meses lunares, más 18 años y 11 días. Entonces, en relación, cada uno de los eclipses viene de una serie. Por ejemplo, este eclipse viene de la serie 150. Entonces, esa serie, el primer eclipse de esa serie, porque esos eclipses tienen un nacimiento y tienen una muerte. Son larguísimos, ¿no? Duran miles de años, pero tienen un nacimiento y tienen una muerte. Y entonces, el primer eclipse de este tipo también trae como una energía propia que influencia y trae cosas del pasado para que nosotros la podamos observar y la podamos integrar y nos amplíe nuestro campo de visión y a su vez pues nuestro campo de conciencia. ¿Okay? Bueno, las recomendaciones generales. Se recomienda en todo eclipse que estemos muy centrados en su desarrollo durante su momento, ¿no? Ya que el eje Sol y Luna es muy importante para una persona, porque son como que los astros que influyen más en nuestra persona, ¿no? En nuestra psique, en nuestra acción, en nuestro subconsciente, bien, en nuestras aguas, en nuestra energía, también en nuestro calor, nuestro cuerpo, nuestro fuego. Entonces es muy importante también para develar aquellos misterios ocultos, también temas transgeneracionales,
esas cosas que traemos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, sanar esas relaciones también, facetas de nuestra personalidad que no están claras, niveles de nuestros procesos que no reconocemos conscientemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar alerta, al acecho, como los felinos, a ver los mensajes que nos llegan, las noticias, las sincronicidades, los sueños, las percepciones intuitivas que podemos tener. Yo por lo menos estos días he tenido, todavía no es el eclipse, y he tenido muchísimos sueños. Entonces, claro, me levanto, los recuerdo, trato de no levantarme muy rápido de la cama para poder recordar los sueños, para ver qué mensajitos me trae por ahí. Siempre me trae mensajes buenos, mensajes para mi evolución y la de mis, de los seres que me rodean. Entonces, tenemos que acechar mucho también en estos días la palabra, lo que expresamos, lo que pensamos y lo que sentimos. Porque es una fuerza como la que les expliqué de la luna nueva, es una fuerza donde se concentra la semilla de lo que van a hacer. Entonces, si esa semilla viene podrida, viene con mala onda, porque nuestra palabra y nuestras emociones están bajas, están con una vibración inadecuada para lo que queremos, entonces lo que van a hacer es algo torcido, algo que no nos va a gustar, pero que nosotros tenemos que ser responsables y saber que si no estamos pendientes y observando cómo nosotros hablamos, cómo nos referimos a los demás, cómo nos referimos a nosotros mismos y a nuestra vida, y eso es lo que lanzamos ahí, esa intención y esa palabra y toda esa emoción es lo que va a germinar, sobre todo en estos tiempos de eclipse. Así que mucho cuidado con eso, es lo que más tenemos que estar así, con las orejotas bien grandes, escuchándolo, y escuchando al otro, no para juzgarlo, sino porque el otro, si habla mal, si dice las cosas de forma incoherente, si sus emociones están desbordadas, es porque nos está diciendo, cuidado, ten cuidado, mira que después vas a ver lo que va a crecer de esa semilla. Y si tú no quieres esa semilla, pues no te vayas por ese camino. Bueno, entonces tenemos que observar cuáles son nuestras reacciones ante lo que vemos y lo que escuchamos. Porque fíjense que esto mueve la conciencia colectiva planetaria y se mueven muchos temas políticos de ese paradigma, tema de paradigma económico, tema del paradigma científico, muchas confrontaciones, muchas revoluciones, muchas revueltas, muchas cosas. Y nosotros, bueno, podemos ver, por supuesto, por si estamos ahí, y estamos viviendo la experiencia humana, la cosa tampoco es que nos vayamos a la punta de la montaña para no ver lo que está pasando. Lo podemos ver, lo podemos escuchar, pero ¿desde qué conciencia lo vamos a hacer esta vez? ¿Cómo hacer para que esas cosas no nos afecten? Porque en medida que nosotros practiquemos con este tipo de actividades energéticas que se dan en el consciente colectivo, pues los planetas tampoco van a poder influir de una forma negativa en nosotros, porque vamos a conocer cómo manejarnos en esa energía, cómo conducirnos. Nosotros somos los conductores de nuestro propio vehículo, cuerpo, mente y emociones. La energía que emitamos estará irreversiblemente atrayendo lo similar en los siguientes 4 o 6 meses o hasta que un planeta personal ilumine esta zona. A ver cómo les explico. Se dice que los eclipses tienen esa influencia, ¿no? De 4 a 6 meses. Pero resulta que hay otras cosas allí que, claro, tendría que darles toda una clase, pero más o menos les explico como que si Mercurio o Marte o Venus, que son los planetas personales que son más rapiditos, digamos, están cerca del eclipse, cerca, casi que llegando a la zona que va a quedar como, es una zona sombría que va a quedar ahí, por ejemplo, en los grados de Acuario donde se va a dar el eclipse de Sol. Y si pasa por ahí en unos meses o en unos días, pasa por ahí Mercurio o Venus o Marte, por ejemplo, esa zona se ilumina. Esa zona se ilumina, quiere decir que se encuentra la respuesta a esa incógnita, a eso que está ahí en la sombra. Entonces ya el eclipse deja de tener esa fuerza tan larga en el tiempo
y se resuelve más fácilmente todo lo que tiene que ver con su energía. Por eso es que hay eclipses astrológicamente que tienen mayor influencia en el colectivo y en el ser humano, en el personal, que otros, por estos tránsitos de planetas personales, o sea, planetas rápidos, planetas que están cerca normalmente del Sol y de la Tierra. Bueno, es mejor dejar las decisiones en las que no hayamos encontrado claridad para el tiempo de iluminación del punto eclipsal. Es decir, para si tenemos que tomar una decisión, realmente no sabemos porque estamos súper confundidos, que no vaya a ser el día del eclipse. Ese día es para reflexionar, ese día es para dejar ir, para limpiar lo que está dentro de nosotros, no para tomar decisiones. Después sí, pero que tengamos toda la seguridad de que ya limpiamos y que ya la decisión que tomamos es por ahí, ¿verdad? Pero no en el momento del eclipse. Y también pues nos puede ayudar el conocer que pase un planeta por allí que ilumine ese punto de penumbra y entonces ahí sí puedes tomar esa decisión. Les recomiendo las respiraciones. Respiren, respiren, respiren. Y la meditación en el vacío a diario es una meditación que yo les recomiendo, que hago siempre en las meditaciones de armonización lunar. Las hacemos para entrar en ese vacío y de verdad que se siente divino entrar en la oscuridad, en la nada, en el vacío, vaciar todo ahí, dejar todo ahí lo que ya no nos corresponde. Y estaría muy bueno que pudiésemos hacer todos los seres conscientes ese día, esa meditación, esa respiración en el vacío. Y bueno, eso antes y después del eclipse para, bueno, para nivelar esas energías, para cargarnos también de maná, de energía vital, de prana, y de esa manera podemos lograr generar la vibración que requiere la comprensión del tema que nos toca en este eclipse. Ser conscientes de que somos seres cíclicos y que los cambios son fuerzas necesarias para nuestra expansión, nuestra evolución, tanto personal como colectiva. Esto nos va a dar mucha paz, mucha libertad, mucha armonía, solo con saber de que somos seres cíclicos y que estamos entendiendo nuestros ciclos a través del tránsito de esos planetas y estrellas que hemos colocado allí para que sea nuestra forma de guía y de moldes energéticos para nuestra experiencia humana. Bueno, aquí tenemos un poquito más de lo que es el eclipse de luna del 31 de enero de 2018. Esta es una carta que monté para Montevideo, para Uruguay, y igualmente en todo el mundo el sol va a estar a 11 grados de Acuario y la luna en 11 grados de Leo. Y esto es el eje que tiene que ver con la conciencia colectiva, Acuario, y la autoconciencia, Leo. Se potencia entonces las influencias de las masas en este eclipse de Acuario Leo, porque las masas podrían arrastrarnos. Por eso que yo les digo, bueno, cuando veamos todos esos paradigmas políticos, económicos, filosóficos, científicos, todas esas cosas que están implantadas en el consciente colectivo de nuestras sociedades, veámosla, pero no nos dejemos arrastrar. Veámoslas desde otra conciencia y que no nos afecten en nuestras decisiones particulares. Se desean romper paradigmas imperantes con esta energía acuariana, estructuras viejas, y por supuesto que se va a exaltar la rebeldía, la excentricidad, la mente abierta, porque ese es el prototipo de Acuario. El Sol conjunto a Venus, que está por acá, aquí tenemos el Sol, está conjunto a Venus y a Juno, y bueno, una conjunción un poco larga, lo que está conjunto a Venus y a Juno es el nodo sur, el nodo sur. Bueno, igual tenemos que revisar todo lo que es el rol femenino en la comunidad, en las artes, todo lo que tiene que ver con lo que estamos creando en nuestra realidad como estética, lo que tenga que ver con los compromisos sociales, si son realmente importantes en nuestra vida o no, la diplomacia, lo que tiene que ver con acuerdos colectivos, acuerdos de grupo, las fundaciones, las ONG, todo ese mundo que es el mundo de Acuario y de la diplomática Venus y la super
llevadora de acuerdos Juno, esos son esos arquetipos que están allí, moviendo cosas incluso del pasado, porque está muy cerca del nodo sur, algunos tratos, algunos convenios o algunas cosas que no se cumplieron en el pasado, o temas que tenían que ver también, como Venus también es el amor, la belleza, la armonía. Bueno, todos esos temas van a estar a flor de piel en el inconsciente colectivo. La luna, por el otro lado, acuérdense que es una oposición, el sol está en Acuario en 11 grados y por el otro lado está la luna en Leo en 11 grados. Ella sí está al ladito de Ceres, que es la diosa de la productividad y, y que tiene que ver mucho también con la agricultura, con los campos. Ella es la diosa que representan con las espigas de trigo y bueno, es la diosa de la agricultura, de la productividad, de los cereales. Bueno, entonces todo lo que tiene que ver con Ceres también tiene que ver con sesgar, incluso el símbolo de ella es como una hoz, aquí lo tienen al lado de la luna. Entonces, más todavía, todo lo que necesitamos en este eclipse de luna es sesgar la cosecha, es decir, que tenemos que cortar el trigo, cortar lo que se ha cosechado para poder dejar el campo libre para una nueva siembra y luego tener una buena cosecha. Entonces, eh, lo que es el sentir oscurecido en la expresión creativa, personal, el brillo y la originalidad se va dando en este campo de Ceres y la luna en el signo de Leo, conjunto al nodo norte, que es el nodo que señala el propósito del momento, ¿no? El propósito de este año, que es el conseguir conectar nuestro corazón con nuestra autoconciencia y con la conciencia colectiva. El punto oscuro que deja el eclipse se iluminará rápidamente por el tránsito de Mercurio, que Mercurio está por acá en 0 grados de Acuario. Entonces, él rápidamente va a pasar por el punto oscuro que deja el Sol, ¿Mm? Y esto en unos días ya está como que solucionado. Por lo menos desde lo que yo estoy viendo acá en el eclipse de la luna del 31 de enero, que Mercurio nos va a ayudar pues con su energía que tiene que ver con la mente concreta, con la mente lógica, a poder entender las lecciones que nos trae el eclipse de luna del 31 de enero. Y bueno, que así sea. Y el eclipse parcial del Sol del 31 de enero, ay no, esto es del 15 de febrero, yo porque puse aquí 31 de enero. Bueno, disculpen, pero el eclipse parcial del Sol del 15 de febrero de 2018 estará el Sol y la Luna en Acuario a 27 grados. 27 grados de Acuario, aquí los tenemos al Sol y la Luna juntitos, y están en conjunción, es decir, acompañados de Juno, otra vez Juno está ahí con su aspecto diplomático, y de Mercurio esta vez, como les dije anteriormente, representando lo que es la mente concreta, las soluciones rápidas, y en Acuario es recontra rápidas, tecnológicas, energéticas a este tema sol y lunar. Entonces, la fuerza del inconsciente colectivo mueve nuestras mareas sin que sea fácil comprender lo que sucede o diferenciar el yo del nosotros. Esto es lo que pasa en Acuario. Acuario nos mueve en las masas, Acuario nos mueve en la conciencia creativa colectiva, nos mueve en esa masa crítica de las que le hablé en el principio. Y todo eso está muy bien. El tema es que nosotros tenemos que tener un equilibrio. Para poder estar en el presente tiene que haber un equilibrio. No podemos estar completamente hacia la influencia de las masas y pensando en la co-creación, porque también tenemos que tener una vida personal. También es importante el sentir, porque bueno, Acuario también es mucho aire, es muy mental, entonces también es el sentir de nuestro corazón, de querer estar expresándonos individualmente de forma creativa, por ejemplo, en contacto con nuestros hijos, que también son nuestras creaciones, con la familia, algo como más íntimo. Entonces, vamos a equilibrar, vamos a equilibrar, no dejemos que
solamente la conciencia de masas nos lleve por ahí. Promover la importancia de los proyectos grupales sobre las individuales. Eso pasa en Acuario, la importancia se le da más a los proyectos grupales. Impulsa el sentimiento de querer participar en acciones por el bien de la comunidad, del entorno, sin sacrificar por ello el criterio independiente del individuo. Necesidad de estímulos intelectuales, aprendizajes, el estar al día en el saber científico, tecnológico y espiritual. Todo eso se va a mover en ese eclipse. La iluminación de este eclipse la trae Marte esta vez, ¿no? Marte está por acá en Sagitario, 12 grados de Sagitario. Cuando él pase por acá, por la zona que va a dejar el eclipse sombría, se va a iluminar ahí esa área, ¿no? No es tan rápido como Mercurio, tampoco está tan cerca como Mercurio del eclipse de Luna, pero bueno, pero sabemos que es el iluminador. Y como ese iluminador, que es Marte, es la acción, y es el valor, y es atreverse, y es el iniciar cosas, seguramente va a tener que ver con unos aspectos que a lo mejor influyen en nuestra carta natal, la carta personal y los planetas que toque, pero que tienen que ver con nuevas acciones con respecto a esta generación de proyectos grupales, de romper paradigmas, de abrir cosas novedosas, de originalidad, de creatividad, que es lo que se puede dar, esas tomas de decisiones valerosas, cuando Marte pase y ilumine esa zona nuestra del eclipse. Entonces, puede significar, les coloco yo acá, que tomemos decisiones rápidas, audaces, riesgosas o a gran revolución dinámica y violenta en este punto. Reflexionar. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Bueno, sobre formas en las que en el pasado se obtuvieron cambios y los resultados actuales. El eclipse siempre trae cosas del pasado porque tiene que ver con los nodos lunares, y los nodos lunares son como el túnel del tiempo, van pasado, presente, futuro, van trayendo cosas tanto de nuestros ancestros, como de nuestras vidas pasadas, como de aquello que en esta vida nos ha sucedido, todo eso que tenemos en nuestra base arquetípica también, y se van moviendo allí diferentes energías concernientes a todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se obtuvieron los cambios en el pasado? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y si estos resultados de esos cambios que se hicieron en el pasado son resultados favorables actualmente. Esto podría tener que ver con muchas cosas, con aspectos personales, con aspectos sociales, con aspectos comunitarios, con lo que ustedes quieran adaptar todo lo que esta reflexión, pero tiene mucho que ver con Acuario. Acuario es los cambios, las revoluciones, las energías de la conciencia de masa. Entonces vamos a ver qué está pasando allí. La dirección a la cual nos estamos dirigiendo, eso es por Leo, ¿no? Porque Leo es la dirección. Entonces hay que ser conscientes hacia dónde nos está llevando la corriente, si la corriente nos está llevando sola o si es la dirección a la que nuestro corazón realmente quiere ir. ¿Cómo influye la tecnología, los medios de comunicación, las modas, los grupos a los que nos asociamos en nuestra vida? Entonces, esto que es de Acuario es es algo bien interesante, está como bueno para hacer un estudio propio, personal, de las influencias de los medios de comunicación, la tecnología en nosotros, en nuestro grupo humano, en nuestra familia, en nuestro colectivo. Relación con organizaciones benéficas que podamos tener o no, fundaciones sin fines de lucro y otras a las cuales apoyemos. ¿Qué relación tenemos con ellas y por qué lo hacemos? Lo estamos haciendo porque estamos llevados simplemente desde la cabeza, o lo estamos haciendo con el corazón y la cabeza también, ¿no? Realmente estamos apoyando o no estamos apoyando a nada, y esto nos sirve o no nos sirve. O sea, hay que reflexionar sobre eso. Lo hacemos en coherencia con nuestra vibración. Somos conscientes de estar en una nueva vibración o conciencia. A veces nos quedamos pegados en grupos. No, creo que se los dije anteriormente, pero se los vuelvo a decir porque es la parte que tenemos que reflexionar, que nos quedamos pegados en grupos humanos por simple costumbre o por no salirme por el que dirán. Esos grupos pueden ser cualquier cosa, una religión, un grupo de conversación, el grupo de la escuela, el grupo del liceo, el grupo de la universidad, cualquier grupo, el grupo político.
y a lo mejor nuestra vibración, porque todo va tan rápido y cada quien tiene también su autoexpresión personal y su vida, su proceso, y va como evolucionando en diferentes tiempos, que a veces estamos ahí en esos grupos y nuestra vibración no es de ese grupo ya. Entonces, este es el momento, señores, para amorosamente dejar esos grupos humanos en los cuales no nos estamos permitiendo ser nosotros mismos, porque a veces tenemos que bajar nuestra vibración para adecuarnos a la que ese grupo está generando. No sé si estoy eh, eh, dándome a entender de la forma que lo estoy diciendo, pero tiene que ver con que nosotros tenemos que darnos cuenta que vamos hacia una creación de un mito conciencial muy importante y que necesitamos esa masa crítica para poder hacer los cambios favorables para todos y no quedarme en un grupo humano porque, ay, porque me da lástima, ay, no, porque qué dirán si me voy, ay, porque van a pensar que yo, no, 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 vamos para adelante, vamos a cambiar nuestros paradigmas, vamos para adelante, que después todos los que tengan que ir en su tiempo van a llegar, ¿ok? Equilibrio entre mente y corazón para una vida plena. Si no lo sientes y lo piensas, no lo hagas. Si no lo, porque, o sea, porque si no tiene corazón, si no es pleno, si no es abierto, si no lo sientes en tu cuerpo, la mente solita, lo que se va a dar es una buena estrellada, porque la mente se confunde mucho, proyecta demasiadas ideas. El corazón es nuestra guía, eso hay que sentirlo y hay que aprender a entender el pensamiento del corazón, que en este caso nos los da el signo de Leo, porque Leo es el corazón, y la mente es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en integración, es lo que es Acuario. Entonces, esas acciones tienen que ir corazón y mente, no solamente tampoco corazón, porque está bien, el corazón seguramente te va a llevar hacia algo, un proceso que tienes que vivir, pero siempre hay que equilibrar, o sea, ponerle el sentido común a todo lo que hagamos. Bueno, creo que ya terminamos. Me pasé un poquito más. Ah, bueno, aquí tengo un poquito más, que es lo último, que es cómo afecta personalmente el eclipse. Aquí tomé una carta natal, o sea, el cosmograma según la fecha, hora de nacimiento, y encima le coloqué el eclipse, el día del eclipse de sol. Aquí está el sol y la luna, 27 grados de Acuario, y aquí está como influencia en esta área que sería la casa 8, y en la casa 2, que es el área de los valores, la casa de Escorpio y la casa de Tauro. O sea que la sombra del eclipse estaría en la casa 2 personal de, de esta carta, y acá, en este punto, también estaría influyendo sobre la casa 8. Y aquí, en este caso, estaría influyendo directamente sobre el propósito de vida de esta carta natal. Y bueno, y así se van viendo las influencias en los signos, en los planetas que tengamos Acuario, y en los planetas y los puntos importantes donde tengamos a el signo de Leo. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su atención y que tengan excelentes reflexiones, excelentes aprendizajes en estos eclipses. Bueno, con el deseo de que lo que yo quise transmitirles les llegue al corazón y también a la cabeza y les sirva para tomar decisiones evolutivas en su camino de vida. Muchas gracias y nos vemos en otro video que se me ocurra hacer por allí. Chao, chao.